tardes, bienvenido a su programa Hablando Derecho. Como siempre, un gusto que nos acompañe esta tarde. Recuerden que este es un programa del Tribunal Superior de Justicia, junto con Radio y Televisión de Hidalgo, para que usted conozca de qué se está tratando todos estos cambios legislativos, conozca sus derechos y cualquier duda, por favor, háganosla saber a través de nuestras redes sociales, que estamos en Facebook y en Twitter, en Facebook en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho. Y bueno, vamos a tener un tema muy interesante. Nosotros deseamos que nadie de nuestros familiares muera, en verdad que es todo un tema, aparte de lo del duelo que significa, pero por favor no deje problemas. Y para eso vamos a estar hablando hoy del testamento. No le cambie, estamos en su programa Hablando Derecho. Y bueno, pues para eso tenemos a nuestro juez segundo civil y familiar de Tulancingo. Y bueno, pues recuerden que este tema del testamento, estamos en el mes del testamento para que aprovechen también, insisto, a veces hay ideologías de que no queremos hacer el testamento porque no me vaya realmente a morir, pues ¿qué cree? Es lo único seguro que tenemos. Y bueno, pues tenemos al licenciado Carlos Cristian Camacho Cornejo, que tenemos el gusto de que esté este día con nosotros. ¿Cómo está, licenciado? Bienvenido, señor juez. Muy bien, Nuevamente. Gracias, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Un saludo a todo el público que nos sigue. Claro que sí, pues bueno, vamos a seguramente tener varias preguntas y bueno, son cosas que a veces no nos gusta hablar de estos temas, pero son tan indispensables, se acaban familias, hay muchísimos conflictos por no prevenir y tratar de dejar las cosas lo mejor posible. Y bueno, vamos a ir a una cápsula para que usted empiece a ver de qué se trata este tema y sobre todo, pues usted se anime y vaya inmediatamente a un notario para poder hacer su testamento. Un testamento es la expresión de la última voluntad de una persona. Es un documento mediante el cual un individuo dispone de sus bienes una vez que ha fallecido. Constituye una acción jurídica efectuada de modo unilateral y libre. Tienen la facultad de realizar un testamento aquellas personas indicadas por la ley. El criterio que suele seguirse para esta acción es el relativo a la capacidad intelectual y racional para la toma de decisión, criterio que salvaguarda la libertad de la persona. En cuanto a las personas que reciben la herencia, estas pueden ser naturales o jurídicas. El testamento es un acto que se otorga en voz alta ante el notario y en el que ya no se requieren testigos, salvo que así lo pide el testador, el notario o bien los casos de alguna incapacidad del testador. Pues recuerden que es el momento para que cualquier duda, por favor, nos las hagan saber en redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter, en Facebook en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho para que cualquier duda aproveche. Insisto, este es un tema de prevención, es un tema para que evitemos conflictos y sobre todo cuántas familias no se han visto destruidas, ¿verdad, señor juez? Por alguna cuestión de dinero, de que no dejé cómo tenían que estar las cosas y a quién le correspondía cada cosa y entonces por eso luego tenemos bastantes conflictos en familia, desgraciadamente. Bueno, juez, ¿qué es el testamento? Sí, como tal, el concepto legal lo tenemos establecido en el Código Civil, en el artículo 1276, que literalmente señala que es un acto personalísimo, revocable y libre por el cual una persona capaz dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Así como tal, literalmente lo define el Código Civil del Estado de Hidalgo, en el artículo que refiero. Es decir, surte efectos hasta que la persona fallezca, ¿no? Que a veces piensan todavía vive y están repelando lo que dice el testamento. A mí me dejaste y todavía el papá está vivo, ¿verdad? O la mamá. Entonces sí es bien importante, surte efectos hasta que la persona fallece, ¿no? Desgraciadamente. Exacto, es la característica, que en vida lo haces y tiene efectos para después de tu muerte. Que pues como decimos, una vez que fallecemos ya no somos sujetos capaces de derechos y obligaciones como tal, pero este es un acto que sí transmite derechos y obligaciones aún posterior a tu muerte. Claro, y también creo que hay mucha gente que a veces hace como que para evitar un testamento prefiere, como dicen, les voy a heredar en vida, ¿no? ¿Cómo ves tú? ¿No? Esto de la herencia, que a veces voy a heredar en vida, pues no existe la herencia en vida, ¿no? No, en este caso.
Como tal, no, pues digo, serían a lo mejor otros actos traslativos de dominio, pero pues bueno, sí se sugiere mucho realizar un testamento y pues bueno, que aprovechen que estamos en el mes de testamento, como ya lo referiste, para que pues acudan ante la persona o el especialista para que les apoye y realicen este testamento y eviten problemas posteriores a la muerte, pues de tus seres queridos más que nada. Claro, y luego cuántas personas no vemos adultos mayores que con esa creencia de, pues los heredé en vida, ¿no? Y a Sí, claro. veces necesitan vender un bien, pues para dotarse a lo mejor de algún problema de salud que tienen y bueno, pues ya los hijos tienen sus cosas y ya los adultos mayores no pueden disponer de ellos. Por eso es tan importante pues que les dejen a sus hijos, pero qué mejor el testamento. Hasta es más barato que una Sí, donación, ¿no? Que claro, dejarles a claro. sus hijos a veces esas cuestiones que luego dicen hijos ingratos, que no quieren, que no quieren en este caso hacerse cargo de sus padres ya siendo adultos mayores, deje un testamento, no ande donando en vida, como dicen. Claro que Bueno, sí. ¿cuáles son las características de los testamentos? Sí, pues como tal que es un acto jurídico. Como Ujú. lo refiero, pues se encuentra contemplado en el Código Civil. Entonces, pues se establece como acto jurídico por el simple hecho de estar contemplado en nuestra legislación. Ok, Eh, entonces, sí, bueno, es unilateral. ¿Por qué? ujú, Porque tú directamente vas y lo realizas sin ujú. apoyo ni ayuda de nadie, salvo algunos casos en los que pudiera ser específico, a lo mejor que necesites un traductor o alguien que te apoye por alguna discapacidad que pudieras tener. ¿Para qué? Para que se refiera directamente tu voluntad. Sí, o sea, Solamente para cualquiera eso. puede acudir ante, bueno, por lo que está refiriendo ante un notario y Exacto. entonces no tiene que ir asistido, porque antes tenía que ir asistido de testigos, ¿no? Sí, no, y esa es Claro, una porque gran ventaja de reforma para el Código Civil del Estado de Hidalgo. ¿Por qué? Porque pues pasaba de que a veces a lo mejor te acompañaban dos testigos y pues tú dices, esa es un acto muy personal, de manera muy unilateral, en el solemne. que yo solamente voy y dispongo mi voluntad para bienes posteriores a mi muerte, pero pues ya cuando sentías, pues los testigos a lo mejor iban y lo manifestaban otras personas, ¿no? Y esto generaba un Claro. conflicto antes de, pues, de la misma muerte, ¿no? Sí, sí, a mi hermano le van a dejar más y por qué no a mí, tal, y bueno, como que ya no hay fuga de información, Exactamente, y ¿no? eso, pues la verdad es una muy buena reforma. Ok, entonces es unilateral. Qué más características tenemos? Sí, otra de las características es que es revocable. ¿Por qué es revocable? Porque tú puedes hacer tu testamento las veces que creas necesario, Es bien tomando en importante. consideración que el último de los testamentos deja sin efecto los Es el anteriores. que vale, o sea, si yo hago uno Exacto, hoy, mañana, pues el de mañana es el que me va a valer, ¿no? exactamente. Ok. Y lo Ujú. puedo hacer yo infinidad de testamentos, no Sí, tengo que. sí, tú tienes la libre Ujú. disposición para realizar los testamentos que consideres. Ok, ¿y es un Ujú. acto también solemne? O sea, como tal, con todas las formalidades. Sí, sí, como tal es solemne. ¿Por qué? Porque tiene ciertas características que se establecen en la ley. Ujú, 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 ok. ujú. ¿Qué se puede heredar? Porque dicen, ¿hasta el perro se podrá heredar? No, pues bueno, digo, como tal, pues a lo mejor sí tendríamos que, si eres dueño de una mascota, pues sí tendrías que dejarla a cargo de alguien. Yo creo que Sí, hasta sí, claro. por tu propia humanidad, ¿no? Ajá, Dirías, pues no está impedido como tal. claro. Ni eso, ni a lo mejor dar un mensaje de despedida en el testamento a tus Ok. herederos o a tus seres queridos o a quien consideres. Ujú, Pues digo, la ley no te lo prohíbe. ujú. Entonces, pues podrías hacerlo, vamos. O sea, cualquier tipo de cosas, tanto inmuebles, cosas muebles, ¿qué más podemos? Sí, como tal se pueden heredar bienes patrimoniales. Ujú, Nos referimos a casas, a terrenos, a autos y ujú, pues cualquier otro bien que consideres claro. que puedes, tienes que tomar en cuenta para heredar, ¿no? Ujú, Derechos patrimoniales, como pueden ser derechos de autor, derechos de alguna marca, concesiones, franquicias o derechos ejidales también. ujú, Y de igual manera, pues algo importante también, que puedes heredar deberes o obligaciones. ¿A qué nos referimos ujú. con esto? Que pues puedes heredar, puedes hacer mención en tu testamento que tienes algún adeudo o que tienes algún crédito pendiente o alguna pensión alimenticia pudieras considerar ahí en la sucesión. Incluso, juez, ¿usted cree que se puede reconocer a un hijo en el testamento? Porque eso también, Sí, se puede hacer el reconocimiento de un hijo en el ya testamento. decir, Se bueno, puede por así último, ya manifestar mejor en las pongo, ya cláusulas. reconozco que es mi hijo. Exactamente, y pues bueno, como tal lo puedes designar como heredero o legatario, como Ujú. tú consideres, o no.
Ujú. Ujú. Ok. Y en el tema ejidal que usted refirió, porque también las cuestiones ejidales pues tienen sus propias reglas y tienen su lista, ¿no? En este caso de herederos. O sea, ¿qué valdrá más en este caso? O sea, por ejemplo, se me ocurrió poner en el testamento, ¿no? Decir, pues tal bien ejidal, pero dicen, pues podrás decir eso, pero no es, ahí no lo debes de establecer, ¿no? Sino en la lista de herederos en el derecho agrario, ¿no? De hecho, en el testamento como tal, se Ujú, puede señalar en dos partes. Ponemos la parte civil, digámoslo ujú. así, y la parte ejidal. Lo Sí. puedes hacer en el mismo acto, pero en diferentes partes Ujú, dentro del testimonio notarial. Y es muy importante recalcar que si tú ya tienes tu lista en el Registro Agrario Nacional de ujú, ujú. posibles sucesores Claro. respecto a bienes ejidales, y haces con posterioridad un testamento contemplando esos bienes ejidales que pudieras tener, eh, tiene mayor validez esa disposición que tú hiciste en el testamento. Esto nos referimos que puede ser que a veces en el testamento tú dices, heredo todos mis bienes presentes y futuros Ujú. pues, a quien tú consideres, a la persona que consideres, pues, y ya hiciste previamente esa lista de herederos en el Registro Agrario Nacional, dejaría sin efectos lo que tú dispones en el testamento, dejaría sin efectos a la lista del Registro Agrario Nacional. Mm. Eso es una jurisprudencia. O sea, tiene mucho más validez lo del testamento, aunque Eh, hable de bienes ejidales. Como tal, yo creo que se tomaría más en cuenta el hecho de que tú esa disposición testamentaria la Tu hiciste con voluntad. posterioridad y Ujú. revocó a la lista que ya tenías hecha con anterioridad. Ok. Ujú. Bueno, pues vamos a ir a un corte promocional, no le cambie. Cualquier duda, recuerde que estamos en redes sociales. De verdad es bien importante que ustedes dejen un testamento todo en orden para evitar que su familia el día de mañana tenga pues algunos conflictos que desgraciadamente nosotros vemos a diario dentro del tribunal. No le cambie, estamos en su programa Hablando Derecho. Una vez que haya quedado firmado el testamento, el notario enviará al Archivo General de Notarías un aviso en donde se mencionarán los datos del mismo, a fin de que quede un registro de que ha otorgado un testamento. En caso de que se extravíe el documento, el notario puede elaborar un duplicado o indicarle qué debe hacer para obtenerlo. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Si usted acaba de prender la televisión, estamos con un tema muy interesante, no le cambie el testamento. ¿Qué hacer cuando una persona fallece? Y hemos visto muchísimos juicios se acabarían si usted hiciera un testamento, porque esos juicios sucesorios intestamentarios cuando no dejan testamento, pues es un grave problema, sobre todo para los conflictos familiares. Evítese esa parte, sería muy importante. Y bueno, pues tenemos aquí a nuestro juez segundo civil y familiar de Tulancingo, que es el licenciado Carlos Cristian Camacho Cornejo, que bueno, pues nos está resolviendo qué es esto del testamento y evitar, como dicen, vamos a heredar en vida, ¿no? Que eso no existe, ya lo habíamos platicado. Estamos en redes sociales, por favor, cualquier duda que usted tenga, aprovecha a nuestro invitado el día de hoy, estamos completamente en vivo, estamos en Facebook, en Hablando Derecho, y en Twitter, en @habla_derecho. Y bueno, pues hemos estado platicando de las características que tiene el testamento, que es un testamento, pues a diferencia de todos que a veces se hacen donaciones, como dicen, en vida, yo ya heredé en vida, ¿no? Y entonces, pues a veces llegan a ser adultos mayores, ya no tienen bienes y a veces pues los hijos ni nos voltean a ver, ¿verdad? Sí, Y claro. entonces pues es bien importante que usted asegure su futuro y qué mejor que un testamento, incluso más barato, para que usted no esté como bien, bueno, como decimos en materia cultural, heredando en vida. Bueno, ¿quiénes pueden hacer un testamento? ¿Todas las personas? ¿Hay alguna edad? ¿Qué requisitos tiene este? Sí, cualquier persona mayor de 16 años con el O sea, pleno no se tiene que uso. llegar a ser mayor de edad. No, no, como ¿Mm? tal, la legislación te establece que a partir de 16 años tú ya Ujú. puedes hacer un testamento. Pues también te pide que estés en pleno uso de tus facultades. Esto también con independencia de los bienes que tengas o de los derechos que tengas o de las obligaciones que pudieras tener en ese instante, ¿no? Eso, pues bueno, no tiene mucho que ver.
tú puedes, o sea, tú en este momento puedes acudir ante el notario y puedes hacer la solicitud para realizar tu testamento. También se sugiere que si eres una persona casada y si te encuentras bajo el régimen de sociedad conyugal, pues a lo mejor se sugeriría que acudas con tu esposo o tu esposa para que más o menos reciban la asesoría correspondiente ante el notario en este caso, y tomes una decisión pues conjunta, tomando en cuenta que es de manera personal. Ya si deciden ambas personas hacer su testamento Claro. en ese momento, bueno, pues sería en momentos distintos, vamos. Claro, pero como bien dice, ¿no? Pues una casa no se divide, ¿no? O sea, Claro. no se puede dividir, y si están por sociedad conyugal, pues el 50% es de cada cónyuge, y entonces uno se lo deja a uno y el otro al otro, pues también va a ser Exacto. un poco complejo. O incluso, no me dejará mentir, juez, que a veces desprotegen al cónyuge que vive, ¿no? Al esposo o la esposa que todavía sobrevive, pues el 50% se lo dejan a otra persona, y ahora pues la esposa o el esposo que vive tiene que compartir la casa pues con otro heredero, ¿no? Claro que sí, En este entonces caso. pues es muy importante que acudan ambas personas. Digo, se sugiere, no es Sí, como no, que no, una es obligación ni como bien mucho dijo que menos, es unilateral, ¿no? pero sí se sugiere. ¿Por qué? Porque si acudes ante un notario, pues sí es un especialista y te daría la asesoría correspondiente, y yo considero que tendrías mayor apertura a tomar una decisión más Claro. acertada, ¿no? Informada. Ok, Exacto. entonces mayores de 16 años, ¿qué pasa con la gente? Bueno, por lo que usted refiere, que deben estar bien de sus facultades mentales. ¿Esto cómo lo comprueba el notario que las personas estén bien de sus facultades? Sí, como tal, refiere que tendría que, bueno, el notario, una vez que acudes con él se tiene que cerciorar en principio de cuentas de tu identidad. Claro. Sí, pues bueno, se sugeriría llevar tu identificación oficial para no entrar en tanto detalle y pues bueno, para que se faciliten más las cosas. Claro. De ahí en adelante, pues bueno, también tendría que cerciorarse si te encuentras pleno en tus capacidades en ese momento. Y me hablan, el código como tal, de hecho, te maneja el concepto de demencia, ¿no? De demencia. Si existe esa condición en ese momento, o no estás no te encuentras apto para manifestar tu voluntad, te refiere también una serie de pasos. Entre ellas sería como que el notario se asista de una persona especializada para efectos de que determine si en ese momento te encuentras en un estado de lucidez. Claro. Como tal. Entonces, si te encuentras en ese estado de lucidez, en ese momento que vas a hacer tu testamento, pues bueno, ya el notario certificará la manera en cómo alguien más, un especialista, determinó que en ese momento sí te encontrabas en la aptitud de realizar tu testamento, pues bueno, lo va a sentar en el instrumento notarial como tal. Claro. Todas las bases que tomó en cuenta para que se dispusiera que tú te encontrabas apto en ese momento. Sí, la importancia de esto, ¿no? Porque al final es un funcionario de buena fe, ¿no? Pudiera parecer, pero siempre hay el acomedido hermano que lleva al último minuto al papá o a la mamá para que firmen un testamento, ¿no? Entonces yo creo que el notario también tendría que ver estas cuestiones, o hacerles preguntas previas, ¿no? Para ver cómo los está viendo. Sí, y por eso se recomienda que pues mejor tú en este momento que a lo mejor te encuentras pleno en tus facultades, acudas. ¿Para qué? Para que no te esperes hasta que estás en el hospital, digamos, y en una etapa terminal, o te encuentras sedado por algún medicamento, y pues que eso sea un argumento para que algún inconforme ya a la hora de aperturar el testamento, una vez que ya hayas fallecido, pues algún inconforme tenga elementos como para echar para abajo ese testamento, ¿no? Claro. ¿Y qué pasa cuando alguien tiene alguna discapacidad mental? O sea, en este caso, por ejemplo, tiene bienes y durante su vida pues tiene alguna discapacidad. ¿Cómo se puede sobrepasar este requisito? ¿O tiene que ser con un tutor, o cómo podría ser? Sí, finalmente una persona que no tiene plena capacidad de ejercicio, digámoslo así como tal, pues se le tendría que designar un tutor. Para poderlo hacer. Muy bien. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las ventajas que tiene el poder hacer un testamento? Pues sí, finalmente te garantiza que tu voluntad o los bienes sean transmitidos a quienes tú dispongas. Te da esa seguridad de que tú señales desde este momento a quién quieres como heredero, o si quieres especificar un legado, y también para que tú designes una albacea.
De igual manera, pues si se encuentran menores de edad, pues tú puedes disponer para que se asegure una pensión alimenticia para ellos, para que se les designe un tutor, digo, en el caso de menores de edad o de incapaces o discapacitados, digo, tendríamos que determinar el grado de discapacidad, Claro. si es necesario un tutor. Y pues bueno, también para designar un albacea, que finalmente se encargaría de la administración de esos bienes y de concluir esta sucesión una vez que ocurra tu fallecimiento en dado caso. Sí, pero es increíble cómo en nuestro país, como refiere, se puede heredar a cualquier persona, o sea, no necesitan ser los hijos o los sobrinos, no necesita ser familia, o sea, puede dejar la herencia a cualquier persona que ellos refieran, con esa voluntad, porque incluso hay países que refieren que no pueden dejar sin herencia a los hijos. Sí, y claro. en México puedes desheredar a tus hijos sin ningún problema. Digo, siempre y cuando no hubiera obligaciones como una pensión alimenticia, ¿no? O cuestiones así, pero digo, hablando ya de mayores de edad y que ya no estén estudiando, pues puedes inmediatamente dejarlo a quien sea, ¿no? Increíble también en nuestro país esa libertad absoluta de heredar a quien quieras. Sí, exacto, y qué bueno que refieres, ¿no? La excepción sería en dado caso, pues una pensión alimenticia y algún incapacitado Claro. o una discapacidad, pues bueno, que como comento hay que regular el grado de esta discapacidad. Okay. Esas serían a lo mejor las excepciones como tal, de dejar fuera a los hijos. Sí. Ajá. De ahí en fuera, pues sí tienes plena disposición de tú designar al heredero que tú consideres. Ahora, estas condiciones que a veces, bueno, por cultura luego dejan, no, pues si se vuelve a casar mi esposa viuda, pues entonces ya no le doy la casa. O sea, y luego hay cuestiones como muy, como querer controlar incluso después de la muerte, ¿no? O sea, Claro. te dejo la casa siempre y cuando no te cases, o siempre y cuando sigas sembrando el árbol de no sé qué. O sea, sí hay muchas cosas. ¿Hasta qué punto sí son estos condicionamientos como que algo obligatorio para los herederos? Sí, pues bueno, serían así como que si se vuelve a casar, o sea, no, finalmente es una transmisión de derechos o de bienes y pues ya una vez transmitidos, pues ya son tuyos, ya esas condiciones se tienen por no puestas. Ok, entonces sería más una condición de dar, en este caso digo, si se le deja a alguien una pensión, pues estar vigilando que esa pensión se dé y si no, Exacto, conformarse finalmente ante ya ese sería una obligación, ya sea del tutor o del albacea, a quien dispongas en tu testamento. Ok, ¿y ante quién se sugiere ir para realizar un testamento? O sea, ¿solamente se puede ante notario? Digo que lo hemos estado platicando, ¿solamente ante notario se puede hacer un testamento? Sí, no como tal, existen diversos tipos de testamentos, pero sí, por eso tal cual, así como me lo planteas, ¿ante quién se sugiere? Sí, ante un notario, ¿por qué? Porque te va a brindar la asesoría correspondiente, ¿para qué? Para que tu voluntad o tu disposición quede plenamente válida, o sea, para que contenga los elementos tanto de existencia como de validez este testamento, y pues bueno, ya tú no te arriesgues, ¿por qué? Porque, por ejemplo, se me viene a la mente ahorita, si tú haces un testamento hológrafo, que es el que haces de tu puño y letra y Sí, que pues ahí lo dejas ahí, pues bueno, quizás puede haber algún inconforme, ¿no? A la hora de leer ese testamento hológrafo, y pues ¿qué va a argumentar? Que no lo hiciste tú, que no lo firmaste tú, que fuiste coaccionado, o alguna, va a argumentar que no está bien establecido alguno de los requisitos de existencia o de validez, y pues ya no dejarías un solo problema de la inconformidad, sí, sino aparte, también ahora con los requisitos de estructuración de este testamento. Claro, que lo echen abajo, ¿no? Exacto. Ese testamento. Ok, ¿y cuáles son los pasos a seguir una vez que ya acuden al notario? ¿Cómo se realiza esto? Pues bueno, tal cual, pues ya tú tienes la voluntad de ir a hacer tu testamento, te presentas ante el notario, le expresas tu voluntad para hacer esta disposición. No hay que olvidar que el hecho de ir a realizar un testamento es en un solo acto. ¿Por qué? Porque pues tú ya te entrevistas directamente con el notario a través de ninguna persona, y hablo de testamento público abierto. Es el del notario. Exacto, en el de que tú de manera personal te entrevistas con el notario, se asienta la hora en que te estás presentando con él, que es muy importante. Sí, claro, para decir es que en ese momento estaba yo en un vuelo en un lado y de repente tienes que a las 6 de la tarde estaba la persona ahí, ¿no? Sí, exacto, y también para dejar bien estructurado en el instrumento notarial a qué hora se empezó. Porque para cumplir con todas las solemnidades que te establece la ley. Entonces se establece la hora de inicio,
Entonces, pues ya el notario también tiene que establecer la manera en que te está identificando. Claro. Digo, y por eso a lo mejor se sugiere que te presentes con la identificación oficial para no entrar en tanto detalle Claro. con eso, ¿no? Perdón que interrumpa, pero Adelante. bueno, el tiempo desgraciadamente se nos terminó para este corte. Vamos a un corte promocional y regresamos. No le cambie, estamos en su programa Hablando Derecho. Cuando hay hijos menores de 18 años, es conveniente designar en el testamento un tutor. Bueno, pues regresamos a su programa Hablando Derecho. Estamos con el tema testamento. ¿Qué pasa cuando ya nos vamos a ir de esta tierra y dejamos ciertas cuestiones como herencia, cuestiones como bienes muebles, bienes inmuebles? ¿Qué va a pasar con todo esto después de nuestra muerte? Y bueno, para eso tenemos al licenciado Carlos Cristian Camacho Cornejo, quien es juez segundo civil y familiar de Tulancingo. Recuerden que estamos en redes sociales para que cualquier duda lo aproveche y por favor aproveche este mes del testamento para que no deje problemas y su familia puede estar también muy tranquila ya con la pena de haber perdido un familiar, pero todavía es más penoso que estemos peleando por dinero y bueno, pues tener que experimentar esto es más complicado. Estamos en Facebook en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho para que cualquier duda por favor nos las haga saber. Y bueno, estábamos platicando que, bueno, el testamento ante quien se hacía, estábamos hablando de la opción ante el notario, ¿no? Y que esto es un acto como muy solemne y tiene que tener todos los requisitos bien establecidos porque si no pueden echarlo abajo. Entonces, ¿qué pasa? Retomamos este tema, o sea, yo acudo ante el notario porque esto es algo unilateral, le expreso mi voluntad, ¿qué más? ¿Qué más? Sí, ya una vez que el notario se cercioró de tu identidad, ya determinó que pues, se trata de la persona que está ahí presente, también se va a cerciorar de que te encuentras capaz en ese momento de hacer esa disposición. Digo, él ya tiene sus técnicas o sus maneras de hacerlo finalmente, y es importante cerciorarse y el manifestar en el testamento el cómo se está cerciorando. Posterior a ello, él realiza un aviso de privacidad en el que él se compromete a que tus datos personales van a quedar resguardados, así como tu disposición. Claro. ¿Para qué? Para pues brindarte esa seguridad, ¿no? Esa seguridad que finalmente es lo que vale del testamento público abierto. Y seguido de ello, pues bueno, ya se procede a la descripción de los bienes que pudieras tener, de los derechos o de las obligaciones. También se procede a que tú manifiestes a quién vas a disponer como heredero, como legatario, o al albacea, o en su caso a los tutores. Después de eso, pues ya entonces pasarías a disponer de tus bienes y especificar a quién vas a disponer ese bien y de qué manera. Me gustaría interrumpirlo nada más en base a esto. Hablamos mucho de la diferencia entre heredero y legatario. Me gustaría para la gente que nos está viendo, ¿cuál es la diferencia en que sea un heredero y un legatario? Sí, que el heredero es a título universal, así manifestándolo como tal. No, pues que como no único y universal heredero de todo. Exacto, no haces ninguna especificación. Sí, Y lo que haya. Exacto, y por lo que es a un legatario, pues ya si tú a lo mejor dispones en tu acervo hereditario de 3 bienes y tienes a 3 hijos, pues ya el hecho de ser legatario es especificar el bien número 1 es para el hijo tal, el bien número 2 para el hijo tal y el bien número 3 para el otro hijo. Ya es como tal un legado a cada uno de tus herederos, bueno, legatarios en este caso. Exacto. Y el albacea, o sea, a veces vemos en los juicios sucesorios que está este pleito de ver, sobre todo en testamentarios. En los testamentarios pues sabemos perfectamente quién es el albacea y por voluntad, en este caso de la persona que está imprimiendo su voluntad para el testamento. En este caso el albacea, o sea, el albacea, ¿cuál es su función principal? Sí, como tal es encargarse de la administración de los bienes que pertenecen a la masa hereditaria. Y es por eso que es una superventaja designarlo ya directamente en el testamento. ¿Por qué? Porque ya vas especificado a todo y ya no hay tanto pleito, ya todos saben a lo que van, digamos, y pues ya no es tanto que administrar. ¿Por qué? Porque ya sabes quién es heredero, ya sabes a quién le vas a disponer tus bienes
y pues ya no es tanto de que administres, de que entregues cuentas a la sucesión y como tal. Y también tienes capacidad de representación, que esto es que a lo mejor sí, y es también otra ventaja de hacer un testamento. ¿Por qué? Porque pues no pasa, o sea, llega a pasar supuesto, ¿no? Digamos, de que ya se enteran que falleciste y pues alguna persona que se siente con algún derecho respecto de alguno de tus bienes, pues se presenta y invade alguna de tus propiedades, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué es una ventaja? Porque el albacea ya está designado, tiene que aceptar y protestar el cargo. ¿Para qué? Para poder representar O sea, acudir en a algún, juicio, todo. exacto, en algún juicio diverso en donde estén involucrados tus bienes. Y representa toda la masa hereditaria que dejó el testador. Exactamente. Ok. Ujú. ¿Y qué más respecto? Bueno, ya decía eso que expresan quiénes son los herederos, los legatarios, el albacea, los bienes. ¿Y qué más? Bueno, porque antes había los famosos 3 testigos, 2 testigos, no recuerdo bien, pero ya después de esto simplemente firma. Sí, no, ya los testigos para, en este caso, pues de que ya se cercioró el notario de que tú te encuentras en plena disposición para realizar el testamento, pues bueno, ya no son necesarios, salvo que pues tú los quieras, ¿no? Digas, no, Claro. yo quiero mis testigos, Sí. pues bueno, los puedes presentar, tampoco es una imposibilidad, pero sí ya no es necesario. Sí, sí, sí. Y aparte, Ujú. ahora es bien importante con la nueva ley del notariado, con la credencial, ¿no?, de elector que tiene que estar vigente, Claro. porque pueden, incluso hay amparos ya que han echado abajo todos los convenios o contratos que han firmado solamente porque la credencial no estaba vigente. Digo, se me hace a veces un exceso, pero así está ocurriendo. Entonces, todo eso se tiene que cerciorar ahora. Bueno, ¿qué pasaría, juez, en este caso, por ejemplo, un testador que le deja a sus 3 hijos? Pero uno de esos hijos fallece antes del testador y este hijo a su vez tiene hijos, o sea, es decir, los nietos del testador. ¿Qué pasaría? ¿Los otros 2 hermanos se quedan con la porción del hermano o cómo sería esto? Aquí también es muy importante que tú a la hora de realizar tu testamento, existen figuras como una designación de sustituto o la otra de que se acrece tu disposición tu masa hereditaria, vamos. Entonces, también como tal, si fallece antes el heredero, antes que el de cuyos, en este caso El ya testador. la persona que fallece o el testador, pues caduca su disposición testamentaria. ¿Y por qué es importante estas figuras que te menciono? ¿Por qué? Porque si tú desde el testamento dispones que en caso de faltar alguno de tus Lleven como herederos las o reglas, ¿no? legatarios como tal, Ajá. pues ya designas, por ejemplo, en este caso, pues puedes decir, bueno, en caso de que falte antes que yo, designo a sus hijos como herederos o legatarios del bien que corresponda. O puedes decir, pues no, si están los 3 pues fallece uno antes que yo y ya le caduca su disposición testamentaria, pues entonces sugeriría que acrezca el derecho Pero de los solamente que otros lo 2 diga, herederos. en este caso, la persona que fallezca. Sí, o sea, es una ventaja que en el testamento pues tú lo puedes mencionar como tal. Ok. En dado caso que no lo mencione, se van a los nietos, en este caso a los hijos del que haya fallecido. Si es el supuesto como tal, pues ya le caduca su disposición testamentaria y podrían darse muchos supuestos. Uno de esos supuestos es que a lo mejor ya ese bien ya quede así sin cierto efecto. Digo, es un supuesto, ¿no? Sí, sí, claro. A lo mejor pues se acrece o hay un sustituto o la otra, pues puede finalmente abrirse una sucesión intestamentaria para que para los bienes que queden o también para los que no sean contemplados dentro de la sucesión o dentro del testamento, porque pudieron haber dicho, pudo haber adquirido con posterioridad al testamento algún otro bien y no lo mencionó obviamente en el testamento, pues bueno, queda fuera de esa disposición y se tendría que aperturar un juicio sucesorio intestamentario para ver a quiénes se designan herederos y para ver de qué manera se pudiera repartir ese bien que quedó pendiente. O sea, un poco para convencer la importancia que tiene el hacer un testamento para la gente que nos está viendo. Cuando se lleva a cabo un juicio sucesorio intestamentario, es decir, no dejó testamento, ¿cómo son las reglas de esto? Sí. O para que puedan heredar en este caso. Sí, pues bueno, finalmente los probables herederos, digo, pues hablemos directamente de los hijos si es que los hubo, ¿no? o los parientes hasta el 4º grado que maneja la disposición legal,
pudieran aperturar, o cualquier persona también. ¿Por qué? Porque hablando de que pues, si, por ejemplo, a mí la persona que falleció me debe, y pues a mí me urge prácticamente iniciar la sucesión para que alguien me responda a nombre de esta persona, pues bueno, se inicia un juicio sucesorio intestamentario ante el juez civil competente. ¿Para qué? Para que se designen herederos y albacea en su caso que pudiera representar, y pues bueno, ya ahí se dispongan de los bienes que pudieran pertenecer a la masa hereditaria. Okay. Bueno, ¿cuáles son las partes que estructuran un instrumento notarial? Las partes, como tal, ya el instrumento notarial, hablamos de testamento público abierto, pues se estructura ya el documento, en principio de cuentas, por el rubro, en donde se menciona el volumen, el número de instrumento, el lugar, la fecha en la que se actúa, la manera en que el notario procedió a identificarte, y la manera de cerciorarte que te encontrabas en pleno uso de tus facultades en ese momento para hacer tu disposición. También se hace la mención de ante qué notario actúas, el nombre y pues su adscripción, y también bueno, tu nombre como solicitante, y también se hace la mención que se trata de un testamento público abierto. Después vienen las declaraciones. En las declaraciones, pues prácticamente se hace la mención de los bienes que pudieras tener, de los derechos o de las obligaciones, se describen como tal. ¿Para qué? Para que vean cuál es la masa hereditaria en ese momento. Después seguirían las cláusulas. En las cláusulas es donde tú ya haces la libre disposición de tus bienes a las personas en específico, y designando tal cual si como herederos o como legatarios, si existen obligaciones, quién las cubrirá, y ahí haces la disposición de tus bienes, en específico a las personas que lo realices, si es necesario una designación de tutor, y pues la de los albaceas. Y pues también ahí haces las especificaciones de que si vas a nombrar sustitutos. También lo decía hace rato, la ley no te impide que tú hagas a lo mejor un mensaje de despedida o alguna especificación que tú consideres importante. Pues bueno, la ley no te lo prohíbe como tal. Okay. Ahora, ¿qué pasaría si, pensemos, no supe si mi papá o mi mamá dejó testamento? ¿Ante dónde acudo o cómo puedo hacerle? Porque no me queda claro si mi papá o mi mamá dejó testamento. O sea, ¿dónde se hace esta búsqueda? Por ejemplo, pues, un inmueble, pues lo vemos en el registro público, pero aquí. Sí, finalmente, pues es otra de las ventajas de que tú realices un testamento. ¿Por qué? Porque el notario, el testamento público abierto, porque el notario, pues en dado caso, tiene la obligación de decirle a los familiares, una vez que haya acontecido tu muerte, de que existe una disposición testamentaria. Entonces, pues bueno, si no la hay, pudieras tú tener la posibilidad de tramitar el juicio sucesorio intestamentario que hemos mencionado, y dentro de ese procedimiento se establece que se giran oficios tanto al Archivo General de Notarías como al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en donde se hace una búsqueda y ellos le informan al juez claro, si existe un testamento o no existe testamento. Digo, esta búsqueda se hace finalmente, sea juicio sucesorio testamentario o intestamentario. Sí, para tener la super certeza que es el último, ¿no? Testamento, yo creo que en ese sentido. Claro. Bueno, pues nos vamos a un corte promocional, no le cambie, recuerde que vamos a regresar al último bloque, no se pierda poder hacerle preguntas aquí a nuestro invitado. Regresamos en un momento, no le cambie, estamos en su programa Hablando Derecho. El tutor en ningún caso puede disponer de los bienes que se hayan dejado a los menores, a menos que obtenga la autorización de un juez de lo familiar. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho, pues bueno, ya estamos
lástima que estamos en el último bloque porque realmente ha estado muy interesante el tema del testamento. Estamos en el mes de testamento. Es bien importante que usted acuda ante el notario público de su preferencia para que pueda llevar a cabo el testamento y evitemos conflictos, sobre todo pues para después de nuestra muerte. Y para eso tenemos al licenciado Carlos Cristian Camacho Cornejo, quien es juez segundo civil y familiar de Tulancingo. Pues ya nos queda muy poquito, pero bueno, en Facebook y en Twitter también, si nos quieren hacer alguna pregunta, estamos en Facebook en Hablando Derecho y en Twitter en @habla_derecho, para que cualquier duda se las pueda contestar aquí nuestro invitado del día de hoy. Y bueno, pues estábamos platicando de la estructura que debe contener este testamento público abierto ante notario público. Y todavía estaba platicando respecto a este tema, juez. Sí, digo, pues ya posteriormente a las cláusulas donde tú ya dispusiste tanto a los bienes como a las personas y la manera de, se establece una certificación, que este es súper importante. ¿Por qué? Porque ahí es donde el notario hace constar la manera en que se llevó a cabo esta entrevista o esta disposición testamentaria, la manera de cerciorarse de cómo te identificó, y también de cerciorarse la capacidad que tenías en ese momento para hacer tu disposición, y igual que también se cerciora, pues digo, con sus técnicas Sí. o a su manera o a su modo en ese instante, de que ibas libre de coacción. De igual manera, pues se establece en esa certificación de que se hizo en un solo momento, sin interrupciones, y que se procedió a hacer la lectura de ese testamento, que tú hiciste las adecuaciones o modificaciones que consideraste necesarias en los términos que tú establezcas, y ya posteriormente a eso manifiestas tu conformidad con el presente instrumento y procedes a realizar la firma. Sí, para que ahí se estampe ahí también la fe pública, ¿no? Específicamente en la certificación. Exacto. Bueno, una vez que ya desgraciadamente fallece nuestro familiar, ¿cuáles son los pasos a seguir ya después de este fallecimiento con el testamento? Sí, pues bueno, se hace el procedimiento, como hace rato lo menciono, ante el juez competente. Se hace la apertura de un juicio sucesorio testamentario. ¿Y quién es el juez competente? No sé dónde están los bienes, dónde se murió el testado. ¿Cuál es el juez competente? Es el juez civil en donde el último domicilio en donde vivió el testador. Okay. Entonces, pues ante el juez civil competente se hace este trámite, pero actualmente también ya se puede hacer ante el notario ya de manera directa. ¿Cómo es esto? Que todos los herederos estén de acuerdo, que se exista la certeza de que no hay otro testamento, también de que se haga el trámite ante presidencia del tribunal para efectos de alguna autorización, o sea, vamos, que no haya ningún impedimento para que este trámite lo pudiera hacer directamente ante notario. Okay. Esto puede ser desde el inicio o una vez ya iniciado ante el juez competente. Sí, se solicita una autorización ante presidencia del tribunal se cerciora de que no hay ningún impedimento, y pues bueno, y este trámite también sería una ventaja. ¿Por qué? Porque pues claro, ya directamente el notario pudiera realizar este trámite sin mayor problema. ¿Y como cuál sería alguna cuestión que no autorizarían por parte del tribunal que se llevara en notaría? Bueno, de que exista algún otro testamento, de que también otro impedimento es de que existan menores de edad o incapaces dentro de esa sucesión. Exacto, entonces se tiene que velar por los derechos de estas personas. Okay. Ahora, ¿cuál es la intención de tener este mes del testamento? Ya hemos visto por varios años que se ha implementado el septiembre como mes del testamento. O sea, ¿cuáles son los beneficios? Porque también creo que hay beneficios en este mes para la gente que quiera acudir a hacer su testamento, que esperemos que después del programa usted pueda ver la enorme necesidad y no nos diga como un tío de Huejutla que ni se me ocurra hablarle de testamento porque no se va a morir nunca. Entonces, cuéntenos, ¿cuál es obviamente el objetivo para hacerlo? Sí, claro, pues bueno, el objetivo es implementar la cultura del testamento. ¿Para qué? Para evitar conflictos posteriores a tu muerte que se pudieran dar con tus seres queridos. Y pues bueno, ahorita hay que aprovechar este programa a nivel nacional a través de la Secretaría de Gobernación, en la que conjuntamente con los gobiernos de los estados
implementan este programa en beneficio de todos. Pues digo, yo como les digo, les sugiero que se haga el testamento público abierto. ¿Por qué? Porque es el más eficaz, el que menos problemas te daría, en el que finalmente una persona te asesora para realizar este testamento. Y pues qué mejor que en el estado de Hidalgo, hay que decirlo, que este mes del testamento se hace una ampliación, no solamente para septiembre, sino para todo el mes de octubre. Entonces, hemos tenido desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre tenemos. ¿Para qué? Para presentarnos con toda confianza ante un notario, nos asesore y pues nosotros hagamos la disposición libre y como nosotros mayor nos plazca para efectos de realizar un testamento, pues que sea eficaz. Y es una cantidad, yo creo que ya establecen, yo creo que en toda la notaría para Sí, evitar hay que más. tomar muy en cuenta esta parte. En la página de la Secretaría de Gobernación, digo, hablamos a nivel federal, se maneja un arancel. En esa página del programa de Mes de Testamento se maneja un arancel a nivel nacional de todas y cada una de las entidades federativas. Ahí se manejan los costos. Tengo entendido que esos costos se respetan en todas las entidades. Y también es importante mencionar que para el estado de Hidalgo los adultos mayores aún tienen un precio pues mejor. O sea, de hecho está súper bajo, ¿no? Qué bueno. Entonces, pues para que aprovechemos esta oportunidad y pues no dejemos problemas a nuestros seres queridos. Claro. Ahora, ¿cuándo un testamento, digo, nadie queremos que no se tenga la validez suficiente un testamento, pero ¿cuándo un testamento se puede declarar inexistente? O sea, ¿qué tenemos que tener nosotros también muy en cuenta para evitar pues algún conflicto que después un heredero no le parezca lo que le dejaron y entonces pues efectivamente vaya ante el tribunal, ante las autoridades, pues para decir que ese testamento no existió? Sí, pues bueno, es por eso que se sugiere acudir ante un notario especialista. Claro. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor pudiéramos decir que en otro tipo de testamentos pues no lo hiciste tú, ¿no? Claro, Entonces, pues, me pongo ahí de mi puño sí. y letra y digo que efectivamente no lo firmé. Bueno, Sí, que no lo o sea, firmó en este caso el que falleció. sí, que finalmente pues el notario se cercioraría de que está directamente en la entrevista ahorita contigo y pues nadie te está sustituyendo. Claro. Digo, a lo mejor sería un elemento que haría el testamento inexistente. ¿Por qué? Porque pues no es de tu voluntad. Claro. Alguien te está sustituyendo y pues bueno, no existe. Otro es que lo realice una persona menor de 16 años. Entonces, pues vamos, el notario se cercioraría de que pues no eres menor de 16 años, entonces pues cumpliría con el requisito de existencia. Otro de ellos es que sea otorgado por una persona que no se encuentra en el lapso de lucidez que maneja el Código Civil. Para eso, pues también el notario se cercioraría del cómo se da cuenta de que sí te encuentras en ese estado de lucidez. Claro, o si tenemos la duda, mejor directamente ver al especialista, ¿no? Para decir, efectivamente, en este momento de su vida está en un estado de lucidez y mejor tenerlo anexo, porque pues sí puede ser un elemento de inexistencia completo, ¿no? Claro que sí, sí. Y bueno, en cuanto a su objeto, que sea establecido para un fin lícito, ¿no? O sea, que pues, digamos, en tu disposición dices, pues no, pues yo le dejo esta disposición, pero pues a lo mejor como una condición, ¿no? Claro. Pero siempre y cuando cometa un delito o para que cometa un delito, pues bueno, eso pues a lo mejor también sería un requisito de inexistencia, ¿no? Y en cuanto a la solemnidad, pues que no se haga conforme a las formalidades que establece la ley. Sí, que no sea en un solo acto y todo eso, ¿no? Que ya nos había usted referido. Ahora, ¿cuándo un testamento se puede, porque es diferente la nulidad, o sea, cuándo de plano es nulo un testamento? Sí, bueno, cuando ya se hace la apertura del testamento y por eso le digo, pues, no sé, creo que insisto mucho en que sí vayan ante un especialista. ¿Por qué? Para evitarnos este tipo de situaciones que, como te lo mencioné hace un rato, pues ya no dejaría solo un problema, ¿no? De inconformidad, de que por qué a mí esto, por qué a mí menos, o por qué a mí no. Entonces, pues bueno, ya de ahí nacería el hecho de que pues tú tomes en cuenta que el testamento no está bien estructurado y lo empieces a atacar, ¿no? Claro. Entonces, pues bueno, el supuesto en el que alguno de los testamentos pudiera ser nulo es cuando se cerciore de que existe violencia o coacción, de que alguien te está obligando a que tú realices esa disposición, ¿no? Claro. Que pues te amenacen a lo mejor directamente a tu persona o a alguno de los seres queridos y que ejerzan esa coacción para que tú hagas esa disposición como tal y en esos términos. Otro es que el testamento sea realizado con dolo o fraude.
De igual manera que pues una persona con enfermedad mental otorgue ese testamento y pues bueno, y una vez aperturado el testamento se cercioren de que no se encontraba en estado de lucidez. Pues bueno, ya se determinaría como tal, ¿no? Y pues las manifestaciones cuando no son claras o expresas o existen ahí algunas cuestiones muy fuera de lo dispuesto, pues bueno, ya se determinaría que es nulo. Y de igual manera, pues cuando se ha realizado por una persona de menor a 16 años. Ok, ¿y qué pasaría si, bueno, ya usted nos hizo muy buena referencia que a lo mejor no abarca todos los bienes cuando deja como legados, ¿no? Claro. Y a lo mejor tiene bienes materiales, o muebles como relojes o demás. En este caso, ¿cómo se puede cerciorar o cómo pueden hacer esto si no viene dentro del testamento, este reparto? Pues como lo mencionaba hace un momento, si no hace una disposición así muy genérica en realizar de que todos los bienes presentes y futuros a ciertos herederos y deja fuera y se especifica respecto a legados como tal y ya con posterioridad a la realización de ese testamento adquiere nuevos bienes, pues bueno, esos bienes finalmente se pueden hacer valer en un juicio sucesorio intestamentario en donde ya se contemplan todos aquellos bienes que no fueron contemplados en el testamento. Bueno, pues desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado, señor juez, como pudo ver que esto fue muy rápido, pero bueno, pues de verdad le agradecemos muchísimo el que haya estado con nosotros dando esta explicación y de verdad esperamos que todos en casa, los que nos están viendo, acudan a hacer un testamento. Es bien importante que usted no deje problemas y sobre todo recuerden que independientemente del dinero, las relaciones familiares, ¿cuántas no se ven quebrantadas? No me dejará mentir aquí el señor juez, ¿cuántas familias no dejan de hablarse, de frecuentarse por un tema de no haber dejado la voluntad en un testamento para resolver estos conflictos que desgraciadamente ocurren? Entonces, tómese esa tarea, aproveche septiembre y octubre, que es el mes del testamento, y bueno, como siempre ha sido un placer estar en sus hogares, en donde usted nos haya sintonizado, y nos vemos la próxima semana en su programa Hablando a Derecho.